Javeriana sobre las dinámicas empresariales internacionales y su impacto en Colombia. El evento es organizado por el Área de Negocios Internacionales del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy, la cátedra tratará sobre relaciones económicas y comerciales entre Colombia y Gran Bretaña en el escenario del Brexit. A continuación, se dirigirá a ustedes el Dr. Jaime Sierra, PhD, profesor de planta y coordinador del área de negocios internacionales del Departamento de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Profesor Sierra. Buenas noches a todos, profesores, jóvenes, invitados. Primero de todo, como lo dijo Giovanna ahora, este evento que ya alcanza 2 años, 4 versiones, una cada semestre, ha sido pensado específicamente pensando en lo que les interesa, les debería interesar a todos los estudiantes relacionados con el área de administración, con el área de economía, pero incluso también con otras facultades que fueron invitadas como ciencia política y relaciones internacionales por razones obvias. Así que la primera cosa importante es que tengan en cuenta que, como lo digo cada semestre, este evento se hace pensando en ustedes, por ende, ojalá que lo disfruten y además que aprendan algo de las cosas que aquí se van a discutir. En esta cuarta versión, pues tenemos la fortuna de haber contactado y haber hecho buenas amigas con las personas de la Embajada Británica en Colombia para discutir un tema que yo creo que está bastante vigente, porque ha tomado ya un tiempo y todavía no termina el tema de lo que se ha denominado mediáticamente el Brexit, pero sobre todo en relación, por supuesto, con el contexto que nos interesa, que es el contexto colombiano, el contexto de las empresas colombianas, el contexto de los negocios bilaterales, el contexto de las personas como ustedes, que pronto deberán vincularse a ese mundo y a los que seguramente estos temas no les deberían pasar inadvertidos, entre otras cosas porque, como les digo yo, por lo menos se lo digo yo a mis estudiantes, los que están acá lo pueden testimoniar: si a ustedes no les gustan estos temas, se equivocaron de carrera, así de simple. Bien, para empezar el tema, y como yo sé que algunos se han saltado las clases de historia en el colegio y aquí mismo, entonces quise hacer una introducción a la discusión a partir de, bueno, de hecho, de la parodia del título de una película que ustedes deben conocer. Entonces, yo le quise poner el título de presentación: Colombia, el Reino Unido, una serie de eventos inesperados, y ya se van a dar cuenta por qué. La primera cosa que se me vino a la cabeza cuando pensé esto es de la famosa, creo que ya famosa frase de Garzón, que creo que además de famosa tiene bastante de verdad. No sé si, bueno, algunos eran muy chiquitos para acordarse, pero los que lo veíamos y lo escuchábamos cuando hacía sus programas de humor político, un día le ocurrió decir
que Colombia no existía. Y básicamente la explicación de por qué Colombia no existía es porque él decía: en Colombia los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres mexicanos. Entonces no hay colombianos. Creo yo que más allá de la intención de la broma y de la risa, repito, creo que la frase recoge varias cosas reales e interesantes que todos debiéramos pensar. Y bueno, si todos los ricos se creen ingleses, entonces todos ustedes deberían ser ricos, porque están aquí para hablar de Inglaterra, que más o menos es por ahí el tema. Pero más allá de esto, hay una historia que la mayoría desconoce, y repito, porque la mayoría pues no le gusta la historia o se saltó las clases de historia. Esta pequeña historia que he subtitulado una historia en varias temporadas, como las series de Netflix que a ustedes tanto les gustan, tiene un montón de sucesos inesperados. Por supuesto que esto no incluye toda la historia. Yo he escogido algunas cosas que me parecen interesantes resaltar y dejar ahí como el tapete para luego la conversación con Carlos y Luis, quienes muy amablemente nos acompañan hoy. La relación entre Colombia e Inglaterra empieza de una manera bastante inesperada, fundamentalmente con la patente de corsario que los monarcas ingleses en su momento, en el contexto de la guerra política y económica con el Imperio Español, le daban a un montón de personajes que en Inglaterra muchos, por ejemplo Francis Drake, era Sir, es decir, era un caballero del imperio, mientras que para los españoles obviamente no era más que un pirata. Bueno, pues el primer contacto, si se quiere, entre Colombia e Inglaterra tuvo que ver con Drake, Hawkins y algunos otros caballeros del mar ingleses, piratas para los españoles, que querían entablar relaciones asaltando a Cartagena. Estamos hablando por allá del siglo XVI, 1500 y tantos. Pero curiosamente, para que vean ustedes por qué le puse el título a esa presentación, no mucho después, siglo y medio después, la relación, digamos que cambia de tono. ¿Por qué? Porque para la época de las guerras de independencia, los británicos arman un contingente que se viene a pelear aquí al lado de las tropas criollas y que se conoce con el nombre de la Legión Británica. Entonces, de los Drakes y Hawkins que quieren asaltar a Cartagena, a los soldados que vienen a pelear al lado de las tropas criollas contra las tropas españolas. Incluso, y para que vean ustedes que el tema de los negocios, aunque no les suene mucho, es muy viejo, incluso por esa época se produce tal vez el primer préstamo internacional de Colombia, que lo gestiona, bueno, estrictamente hablando hoy en día no sería colombiano, pero acuérdense que estamos hablando del sueño de la Gran Colombia, el sueño que luego sería el sueño bolivariano. Francisco Antonio Sea, a la sazón en su momento primer presidente de la República Independiente, gestiona el primer préstamo internacional para financiar la guerra de independencia, porque las guerras, por si no lo sabían, cuestan plata. Y entonces Sea va y se negocia con estos personajes que eran banqueros británicos de la época, Harris, Graham, Pauls, 2 millones de esterlinas. Pero acuérdense que estamos hablando de 1822, es decir, estamos hablando de hace ¿cuánto? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Ahora, pónganse a pensar, si ustedes traen eso, no lo vayan a hacer, pero digo, cuando tengan tiempo, si tienen curiosidad, traigan eso a valor presente y súmele el tema de los intereses, a ver cuánto significó ese préstamo, ese empréstito en esa época. Otro tema que de alguna forma ha marcado esa relación tiene que ver pues, con el asunto del contingente de la Legión Británica, que dio origen, apuesto a que la mayoría de ustedes no lo saben, al cementerio británico en Bogotá. Después ya
Carlos y Luis les contarán más del asunto probablemente, pues porque si eran soldados que venían a pelear, muy probablemente algunos iban a morir y tenían que enterrarlo en algún lado. Y para la época, acuérdense que ya la iglesia de Inglaterra estaba separada de Roma, y entonces esas curiosidades político, económico, diplomático, religiosas no permitían que a los ingleses se los enterrara en los cementerios católicos. Entonces tenían que crearles un cementerio particular a los tipos. Y de hecho, aún hoy en día hay un día que se dedica a conmemorar esa participación inglesa, que es 11 de noviembre. Y también por ahí están más o menos los orígenes de eso que ustedes seguramente han visto, pero que no tienen ni idea de dónde salieron. Todas estas casas estilo inglés aquí de la Merced, Teusaquillo, Quinta Camacho, nacieron más o menos por esa época, finales de siglo, inicio del siglo XX, finales del XIX, y eso que uno llama genéricamente casas de estilo inglés eran casi todas en realidad casas de estilo Tudor, un estilo particular, una arquitectura particular, que se recrearon aquí en parte, fíjense cómo la historia está marcada por muchas cosas, en parte porque era una forma de mostrar el rechazo a ese pasado colonizador español y decir, bueno, mejor hubieran venido los ingleses, quién sabe cómo hubiera resultado la cosa. De pronto varios aquí se hubieran ahorrado el problema de tener que estudiar inglés, por ejemplo. Siguiendo con el tema de los negocios, fíjense que, por ejemplo, varias de las primeras líneas de ferrocarril, ¿saben qué es eso, no? Hoy no existen prácticamente, pero en una época tuvimos, las construyeron compañías inglesas, ¿ya? De hecho, 321 kilómetros de ferrocarriles entre 1860 y 1915, es decir, más o menos 50 años, un poco después de las guerras de independencia y en medio de todo ese proceso agitado de consolidación de los países. Acuérdense que vienen las separaciones y en fin, todo lo demás. La llamada guerra de los 1000 días ahí en medio, en fin. Curiosamente, apuesto que eso tampoco lo sabía la mayoría, curiosamente Inglaterra, antes de que fuese Estados Unidos, Inglaterra era el primer socio comercial de Colombia, hasta la Primera Guerra Mundial. De ahí para allá, Estados Unidos emerge como la potencia, no solo por ser vencedor de la guerra, sino porque todo lo que eso significaba económicamente, y Estados Unidos se convierte en el primer socio comercial de Colombia, con las características que ustedes deberían conocer. Bueno, otro detalle de cultura que muestra que esos lazos no son ni tan recientes ni tan vagos, digamos. Todos ustedes saben que, bueno, creo que ya no existirán muchos, pero en una época Bogotá estaba llena de cachacos. Parece que el término surge de todos aquellos personajes que, dado el clima londinense de Bogotá, pues copiaron un montón de costumbres, como vestirse con muy elegantes trajes, no solo de corte, sino de paño inglés traído de Inglaterra, como eso de tomar el té a las 5 y como beber whisky, eso sí no ha pasado de moda. Ahí está. Y más recientemente, bueno, hay otras relaciones que seguramente ustedes conocerán un poquito mejor. Levanten la mano a los que saben quién es Malcolm X. Ya sabía yo que ninguno iba a levantar la mano. Bueno, para que lo sepan, Malcolm X es uno de los pocos, porque no son muchos, historiadores, estudiosos de América Latina en general, pero en particular del caso colombiano. Es profesor de Oxford, todavía está vivo, y es un tipo muy seguro que sabe más de Colombia que la mayoría de los que están acá, seguro, siendo inglés, fíjense. De hecho, dado su conocimiento sobre la historia de Colombia y sobre la historia reciente en particular, Gaviria, el presidente Gaviria, lo nombró su asesor durante su gobierno. Y bueno, estoy seguro que esto sí ya todos se saben la referencia, ¿no? Vale la pena también, probablemente no tanto en términos de negocios porque la plata por aquí no se ve, pero ustedes saben que uno de los negocios grandes que hoy en día en el mundo es el tema del fútbol, sobre todo el tema del
pase de los jugadores y todo este tema de los mercados internacionales. Entonces, pues ustedes, algunos por lo menos, se acordarán de algunos nombres y sabrán que es un tema, ese sí, relevante en términos, si se quiere, de exportaciones. Hay varios jugadores colombianos que han pasado con bastante brillo por la Premier League: Asprilla, Rodallega, Ángel Ospina, Sánchez, y ahí van otros. No crean, eso marca también. Y bueno, para hacer como un círculo completo, algunos de ustedes probablemente, ¿hay alguien de Cartagena? ¿Ah? ¿Ninguno? Ah, por allá veo una mano, sí, solo una. Bueno, probablemente solo ella se acuerde que no hace mucho, en el 2014, apareció por estas tierras el príncipe de Gales. ¿Cómo se llama el príncipe de Gales? ¿Quién dijo, Carlos? Bueno. Hubo, más allá de todo el zafarrancho con la visita, que nos visita el príncipe de Gales, hubo, para conectar con la primera referencia, un episodio particular, y es que a algún brillante gobernador de la época se le dio por invitarlos a descubrir una placa en la que se conmemoraba el valor y el sufrimiento de unos de los asaltantes coloniales a Cartagena, los hombres de Edward Vernon, otro de esos, para los ingleses, caballeros del mar, para los españoles, piratas. Y hubo un zafarracho impresionante, tal que una semana después ya dejaron que el príncipe de Gales se fuera y retiraron la placa con toda discreción. Pero bueno, igual eso no dañó las relaciones, entre otras cosas, no pasó de ser un episodio folclórico. Hablando de cosas más cercanas al tema que nos trae, hay que tener en cuenta varias cosas. Bueno, en el marco de estas relaciones de larga data, estamos hablando de más de 500 años de relaciones, así, con todos esos tonos que vieron ahí, hay que reconocer algunas cosas. La relación de Colombia con el Reino Unido no ha sido nunca la más cercana en términos comerciales y económicos, por lo menos, pero tiene cositas que destacar. Fíjense que datos serios, datos oficiales, nos sitúan en América Latina como el quinto país que más recibe inversión directa extranjera en América Latina, después de México, Brasil, Chile y Perú, el quinto. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, allá abajo, el Reino Unido no está así entre los primeros inversionistas en América Latina. De hecho, ahora hay algunos detallitos para mostrarlo mejor. Sin embargo, algo recibe Colombia. Este mapa muestra los países de donde viene la mayor parte de esa inversión extranjera. Y de hecho, si ven en el pie que está ahí, Inglaterra está por allá como en el quinto, sexto puesto, en términos del volumen de inversión. Estos datos están un poquito retrasados porque siempre hay un tema de depuración, etc. Entonces estos datos son 2016. Bien, pero más allá de eso hay unos temas muy interesantes. Por ejemplo, el mayor programa de cooperación bilateral en uno de los temas más descuidados que hay en este país, que es ciencia, tecnología e innovación. El mayor acuerdo que Colombia tiene con cualquier país en el mundo lo tiene con el Reino Unido, justamente, que se denomina Fondo Newton Caldas. Newton es el nombre que los británicos le han dado a ese fondo de cooperación con varios países del mundo. Cada país le pone su apellido, y en el caso colombiano se escogió el nombre de Francisco José de Caldas, el sabio Caldas. Es muy interesante porque, de alguna forma, como les decía, es un punto a resaltar, dado que ese es un tema tan descuidado en Colombia. Para los que no lo saben, que lo deberían saber, nosotros como país llevamos ya 20 años haciéndonos a nosotros mismos la promesa, es decir, echarnos mentiras, de que en estos 20 años vamos a llegar a dedicarle el 1% del Producto Interno Bruto a los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y nunca ha pasado.
Llevamos 20 años haciéndonos promesas, echando mentiras que no lo hemos logrado. Por eso este tema es tan importante, porque tener un socio extranjero que además no lo hace, porque estrictamente es un tema de lo que en inglés se llama ODA, Official Development Aid, es decir, este no es un tema de un acuerdo en el que no, esto es más como la Gran Bretaña dice, yo quiero llevarlo a ustedes, tengo una plata para eso, pongan ustedes algo y ahí está el tema. Bien, ahí hay algunos de los datos relacionados con el programa, después Carlos y Luis seguramente lo tendrán. Además de eso, pues hay otro tema clarísimo, centralísimo, que es el tema del proceso de paz con las FARC en particular. La Gran Bretaña ha estado ahí, no solamente con el apoyo político que pesa bastante en el concierto internacional, sino que específicamente también poniendo platica. Bueno, otra cosa es lo que luego aquí se haga con la plata. Ustedes han oído por estos días los reclamos que hay, que todavía se tienen que esclarecer, pero hay un elemento concreto además de una muestra de apoyo del Reino Unido, del gobierno y de su pueblo al caso colombiano. Y claro, hay algunos temas que se han venido moviendo en términos de economía, comercio, negocios, que repito, no son tan voluminosos y tan importantes como con Estados Unidos, pero que en este marco pues cuentan, algo contarán. Y por eso pues quedan algunas preguntas en el aire que son las que trataremos ahora de responder a partir de las intervenciones tanto de Carlos como de Luis en relación con las relaciones económicas y comerciales, específicamente con el tema del Brexit y sus potenciales implicaciones para Colombia. Como les decía, pues aparece un poco de preguntas porque dado lo exiguo de las relaciones, por ejemplo, apenas el 2.5% de las exportaciones colombianas van a Inglaterra, cuando más o menos el 60% se van a Estados Unidos. Y además, pues lo que ustedes ya sospechan o deberían saber, son puros commodities del sector primario, carbón, banano, café y otras cositas. Mientras que lo poco que importamos, apenas alrededor del 6.5% de Inglaterra, pues son todos bienes con alto valor agregado, propulsores a reacción, gasolina procesada, whisky, vehículos, medicamentos, en fin, para que vean que el tema del whisky no ha pasado de moda. La inversión extranjera directa del Reino Unido en Colombia ha crecido, pero muy poquito, y en sectores bien delimitados, mientras que Colombia, que hace muy poco, hace no más de 10 años, un poco por el estilo, ha empezado a hacer inversión directa en extranjero, pues seguramente no es que no quiera, es que no tiene con qué llegar de manera voluminosa y prepotente a parquearse en la economía británica. Entonces hay algunas cositas, pero son muy pequeñas. Y por otro lado, y ese es otro tema que probablemente les interese y los toque a ustedes más de frente, el tema del turismo. Colombia siempre estuvo en la lista negra, acuérdense, por los temas de drogas y demás, pero además en el caso de Gran Bretaña, pues es que Gran Bretaña, a pesar de incluso cuando estuvo adherida a la Unión Europea en varios temas, en el tema de movilidad, lo que se conoce genéricamente como el espacio Schengen, nunca adhirió. Entonces nosotros siempre necesitamos, y todavía hoy, si ustedes quieren ir a jugar al Man United o al Liverpool, lo que sea, pues tienen que pedir visa. Así que pues las preguntas quedan ahí. ¿Qué hacer? ¿En qué sentido movilizar, reforzar, ampliar, profundizar las relaciones económicas y de negocios entre los dos países? Por ejemplo, concentrarse solo en el tema de exportaciones, que ya es bastante exiguo, meterle a otros temas como por ejemplo la inversión extranjera, ver otros temas de interés bilateral que sean posibles. Para poner un ejemplo simple, hay una noticia reciente muy interesante en la que uno de los miembros del Reino Unido e Irlanda del Norte
ha manifestado que sus empresas, por ejemplo, están interesadas en hacer joint ventures con empresas colombianas. El asunto es ver cuáles empresas colombianas y en qué condiciones estarían interesadas en hacer ese tipo de joint ventures. Así que lo que quedan son preguntas, a pesar de la curiosa y no muy intensa relación precedente, y con esto creo que vale la pena entonces que ahora le demos la palabra a nuestros invitados, a Carlos y a Luis, y ustedes pues vayan preparando sus preguntas para la parte final del conversatorio. Muchas gracias. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos delegados de Asuntos Económicos de la Embajada Británica en Colombia, a quienes damos una afectuosa bienvenida a nuestra universidad. Nuestro primer conferencista es el señor Carlos Olano, quien es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Fue gerente del programa Serpi lo Paga del Ministerio de Educación Nacional. Se desempeñó como asesor de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional y coordinador de operaciones de información de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Actualmente es director adjunto del Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido en Colombia. Como lo mencionó el profesor Sierra, durante la conferencia las personas de logística les pueden proveer los formatos para las preguntas, las cuales serán resueltas al final de las siguientes dos ponencias. Bienvenido. No, aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos. Y muchas gracias al profesor Sierra y a la universidad, a la facultad y a todo el equipo por invitarnos a mí y Luis a participar de esta cátedra, que para nosotros es muy interesante para seguir fortaleciendo, esa relación entre el Reino Unido y Colombia. Creo que es muy importante para estudiantes y para egresados y profesores que conozcan uno, qué está pasando, en el contexto global en materia de Reino Unido, pero también que sepan cuáles son las acciones que desde la Embajada estamos haciendo para seguir fortaleciendo esa relación entre el Reino Unido y Colombia. Yo también traía unas diapositivas con algunos de los datos que ya nos dio el profesor Sierra con respecto a la Legión Británica. En el 1825 el reconocimiento por parte del Reino Unido a Colombia, o a la Gran Colombia, como un Estado soberano, que eso fue lo que permitió ese fortalecimiento de las relaciones entre el Reino Unido y Colombia en materia comercial, y fue ahí, donde salió el primer empréstito del cual estaba hablando ya el profesor Sierra. También tema de los ferrocarriles, que es muy importante porque si bien, desde los 60 hasta hoy, las vías férreas del país han estado bastante olvidadas, por así decirlo, también ha sido uno de los sectores estratégicos del gobierno, en el cual nosotros como Reino Unido estamos apoyando, y uno de esos principales sectores que desde la sección económica y comercial nuestra estamos haciendo es apoyar a Colombia a volver a retomar el tema de las vías férreas, no solamente mejorando las condiciones de las actuales líneas, sino también traer empresas británicas que nos ayuden a operar con la experticia británica que existe en este momento. También tema de los préstamos, para aceptármelo. Algo que quería también contarles un poco es un fenómeno interesante, que es el de las olas migratorias, que tuvo también un impacto económico interesante y de unión entre los dos países, que fueron 3 olas migratorias, una entre el 75 y el 79, y es que gracias a unas políticas, como apertura laboral británica, se dio una serie de permisos de trabajos para trabajos no calificados, en donde una gran cantidad de colombianos, sobre todo en servicio doméstico, viajaron al Reino Unido, trayendo, mandando remesas al país. Una segunda ola migratoria entre el 80 y el 86, que fue estas familias de estos primeros inmigrantes colombianos hacia el Reino Unido, y una tercera ola migratoria más relacionada con el tema de la violencia y la guerra entre carteles
en el país, en donde el Reino Unido se convirtió, claro, después de Estados Unidos y otros países, pero también se convirtió en un destino interesante para colombianos. Quiero soltar un poco la historia y llegar a 2016, en donde se llevó a cabo la visita de Estado del presidente Santos al Reino Unido. Creo que en los últimos 30 décadas todos los presidentes colombianos han ido en visita oficial al Reino Unido, pero nunca en la historia de Colombia se había presentado una visita de Estado. La diferencia es que la visita oficial es una invitación de la primer ministro o del primer ministro, la visita de Estado es una invitación oficial por parte de la reina, de la corona. Y esto marcó, digamos, un hito en las relaciones Colombia-Reino Unido. Estas son algunas de las fotos de cuando hicimos la visita de Estado. Yo tuve el honor de hacer parte de esto, y esa foto allá es impresionante. Eso se llama el Mall, es una calle que comunica en Londres el Palacio de Buckingham con un sitio que se llama Trafalgar Square, no sé si lo conocen, y llegar y salir uno de alguna reunión y encontrar las dos banderas del Reino Unido y de Colombia juntas es realmente emocionante, una experiencia personal. ¿Qué pasó durante la visita de Estado? Y también complementando lo que dijo el profesor Sierra, digamos que en materia de paz se reafirmó el compromiso del gobierno británico para entonces todavía estamos en negociaciones en La Habana, pero también para el posconflicto, y es donde se hicieron los anuncios de mayor participación en materia de recursos y de fondos para Colombia, desde el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, en materia de, por ejemplo, desminado humanitario, pero también en aumento de los fondos con programas relacionados a víctimas, a protección de defensores de derechos humanos, digamos, una serie de programas encaminados a ayudar a Colombia en el posconflicto. En términos de ciencia e innovación y de biodiversidad, ya el profesor Jaime también lo mencionó, digamos, se amplió los recursos disponibles por el Fondo Newton Caldas, también se firmaron acuerdos en materias de biodiversidad, de investigación, de protección de bosques. Algo muy interesante también, y es que se firmó un acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos en el sector educativo. Colombia en este momento es el segundo, o mejor, el Reino Unido es el segundo país destino para estudiantes de posgrados de Colombia, seguido de Estados Unidos. Por lo tanto, se hacía necesario que esa relación entre universidades fuera mucho más sencilla. No sé si ustedes saben, para poder homologar un título en Colombia es bastante complicado, digamos, con este acuerdo. La tramitología y la forma en que el Ministerio de Educación, por ejemplo, en Colombia, reconoce realmente los títulos del Reino Unido va a ser mucho más fácil. Y ya en materia de comercio e inversión se hicieron varios, digamos, 5 anuncios importantes en los cuales estamos trabajando. Uno es un acuerdo de doble tributación, lo que va a permitir, digamos, todavía está en proceso de ratificación en el Congreso, pero es un acuerdo que va a permitir un mayor flujo de inversión de lado y lado, y también va a permitir la llegada de empresas británicas más fácil a Colombia, porque no van a tener que pagar impuestos en ambos países como pasa hoy, sino digamos, en uno solo de los dos países. También se anunció una línea de crédito por 4.5 billones de libras esterlinas para la financiación de proyectos. Eso está, digamos, muy relacionado a temas también de paz, pero también del desarrollo de la economía colombiana y de competitividad del país. Se firmó también un acuerdo entre Barranquilla y Aberdeen. Aberdeen es una ciudad en Escocia que es conocida como la ciudad energética por excelencia en el Reino Unido, y tienen mucha experiencia, digamos, en exploración y explotación de petróleo offshore, y digamos, se firmó ese acuerdo con Barranquilla porque Barranquilla lleva ya bastantes años tratando también de convertirse en esa ciudad energética por excelencia con Colombia, y ese acuerdo nos está permitiendo mayor cooperación técnica para el sector energético en el país. Y digamos, hicimos también una serie de eventos comerciales. Tal vez el más importante fue el Colombia Business Forum, en el cual sentamos a más de 500 empresarios británicos a oír de primera mano de funcionarios del gobierno, tanto británico como colombiano, acerca de las oportunidades que existen en el país en materia comercial, infraestructura, también temas de turismo muy fuerte. Incluso, digamos, parte como de ese acercamiento en términos de turismo fue que digamos, después de un lobby, un trabajo muy grande por parte de la embajada, se abrió el vuelo directo de Avianca a Londres.
Y eso, digamos, eso ha permitido también aumentar ese flujo de personas entre ambos países. Y también tuvimos en este foro, tuvimos la oportunidad de tener a empresarios británicos que ya estaban haciendo negocios en Colombia hace algún tiempo, contándole a los otros empresarios británicos cómo es hacer negocios en Colombia. Un poco la idea de este foro es quitar ese miedo que existe todavía en el Reino Unido de Colombia, en donde todavía uno de los retos que tenemos en este momento es romper ese imaginario que existe en el Reino Unido todavía de Colombia como país subdesarrollado, ni siquiera en vías de desarrollo, sino subdesarrollado, un país violento, etc. Ya un poquito entrando en materia, quiero contarles un poco acerca de la economía británica, algunos datos que ya también nos ha dado el profesor Sierra. Por ejemplo, el Reino Unido, con los datos de 2016, contribuía al 3.5% del PIB global, es el 10º país exportador de bienes y el 5º importador de bienes a nivel global, es el tercer inversionista a nivel global. Londres se considera como la capital financiera por excelencia en el mundo, junto con Nueva York. La industria aeroespacial británica es la segunda a nivel mundial. También la industria farmacéutica, digamos, es la 10ª a nivel mundial. Empresas, digamos, farmacéuticas grandes como GSK, como AstraZeneca, que tienen presencia en Colombia, pues digamos que son británicas. Y 26 de las 500 empresas más grandes del mundo se encuentran en el Reino Unido. Entonces eso, digamos, muestra un poco cómo es el dinamismo de la economía británica. Yo quiero contarles un poquito cómo está organizado desde el sector empresarial el Reino Unido, más allá de la economía macro, es contarles, porque digamos, estos son temas que muchas veces no se ven, y creo que me parece muy interesante como para darles una perspectiva diferente de cómo está organizada el Reino Unido. El Reino Unido está dividido en 9 regiones, 11 si se tiene en cuenta a Escocia y a Gales, en donde Londres cuenta con la mayor cantidad de empresas registradas y localizadas, por ser como les comentaba, el centro financiero global, o uno de los centros financieros globales. Tenemos la zona del sureste, del este, del noreste, del sureste, etc. Y cada una de estas regiones, digamos, tiene como una fortaleza económica. Por ejemplo, el tema, digamos, Londres ya les dije, el tema financiero. Por ejemplo, el suroeste de Londres, que es la segunda, digamos, en cantidad de empresas registradas, es muy fuerte en el área de aeronáutica. Entonces ahí tienen tienen sus headquarters empresas como Airbus, como Rolls-Royce, que son empresas que dinamizan mucho la economía británica. En cuanto a empresas por tamaño del Reino Unido, ahí se me puede usar en la micro, perdón, es desde 1 a 9. Algo que es muy interesante es que el 89% de las empresas registradas en el Reino Unido tienen entre 1 y 9 empleados. Lo que me parece interesante de eso, y es un poco también cuáles son como esas políticas que han llevado a que el Reino Unido sea una potencia económica, y es que le apuestan al emprendimiento, le apuestan a esas pequeñas empresas que son intensivas tanto en conocimientos como en tecnología, y eso es algo muy interesante que me gustaría, digamos, presentarlos a ustedes, y para que piensen cuando ustedes ya, digamos, estén en cargos de toma de decisiones, la importancia de seguir fortaleciendo y de seguir fomentando el emprendimiento, que es algo que desde Colombia todavía nos falta bastante para llegar. En términos generales, también quería mostrarles de esas, aquí estaban las 2.668.000 empresas que hoy se encuentran registradas en el Reino Unido. Casi el 18% son de servicios profesionales, científicos y técnicos. Eso también se ve reflejado tal vez no en la cantidad de exportaciones a otros países, como lo vamos a ver ahorita, pero sí la experticia localizada en diferentes países, incluido Colombia. En temas de construcción, no solamente las constructoras como tal, sino todos los servicios asociados, como son los diseños, los estudios técnicos, los estudios financieros, digamos, eso hacen gran parte de la economía y las empresas británicas. No sé si ustedes estén familiarizados con el término de las Big Four, que son esas 4 grandes consultoras
EY, PwC, Deloitte y KPMG tienen también su sede en el Reino Unido y pues aportan bastante a la economía. Algo que también me parece muy interesante es que la agricultura, digamos, las empresas en agricultura, silvicultura y pesca, si bien solamente son el 5.54% de las empresas registradas en el Reino Unido, ese es aquel sector que en este momento está dinamizando mucho la economía. ¿Por qué? Porque son empresas que son intensivas en tecnología y en donde agricultura de precisión, bases de datos, sistemas de información para este sector es muy fuerte y es algo que nosotros estamos en este momento fomentando, porque sabemos también de la capacidad y del potencial agrícola que tiene el país y queremos que sea a través de esa tecnología desarrollada en el sector agrícola del Reino Unido que nos permita, digamos, fomentar y, digamos, mejorar el sector agrícola en Colombia. Un poco también entrando a lo que estaba ahorita hablando el profesor Sierra en cuanto a comercio británico en el mundo. Las principales exportaciones británicas son en máquinas, especialmente en términos de, por ejemplo, turbinas a gas, que ya lo había mencionado el profesor, temas de transporte, tanto aviones como carros, como tractores, maquinaria pesada, Rolls-Royce, por ejemplo, que está en el mercado colombiano, incluso los aviones de Avianca, las turbinas son Rolls-Royce, y tenemos incluso en Medellín el centro de mantenimiento de Avianca, es el único en América Latina que es de Rolls-Royce. Algo interesante también por lo que mencionaba el profesor Sierra es las ventas de whisky en Colombia. Tenemos Diageo, es una empresa británica que está muy presente acá, con la cual trabajamos muy de la mano. Algo que es interesante es que los productos químicos para Colombia son una de nuestras principales también importaciones por parte del Reino Unido. Claramente, y es algo que vamos a ver más adelante con Luis, Europa es el principal mercado en este momento para el Reino Unido, con el 55% de sus exportaciones, y eso es uno de los retos que nosotros tenemos en este momento, es cómo dinamizar esas exportaciones desde el Reino Unido y cómo hacemos para generar el interés de empresas británicas para que vengan a Colombia. Porque, como pueden ver el puntico verde allá, solamente el 1.2% de las exportaciones británicas vienen hacia la región. Y de ese 1.2, solamente el 7%, ahí cambia un poquito los números con el profesor, pero digamos para más o menos como la misma rata, Colombia, de ese 1.2% de exportaciones, solamente Colombia viene el 7.6% de las exportaciones británicas. Y ahorita les muestro cuáles son los principales productos. En términos de importaciones, también máquinas es lo que más importa el Reino Unido, en términos de también turbinas, computadores, son uno de los principales también importaciones del Reino Unido, transporte, metales, etc. También la misma tendencia, el origen de las importaciones británicas es europea, de América del Sur, pues así se alcanza a ver en la gráfica, de solamente el 1% de las importaciones, y de ese 1% solamente el 9.6% viene de Colombia. Algunos otros datos, los principales exportaciones colombianas hacia el Reino Unido, que también mostraba el profesor, es el banano, el café, las flores, el carbón y demás agropecuario. Eso también influyó la caída de los precios del petróleo desde hace 2 años, también influye, digamos, en las exportaciones de petróleo colombianas hacia el Reino Unido. Y en cuanto a importaciones, está el tema de maquinaria, equipo, química básica, los derivados del petróleo, temas de carros, aquí a tal punto que hace alrededor de unos 2-3 años abrió Jaguar y Land Rover en Colombia, porque ven un mercado potencial bastante interesante, y en los próximos meses debemos abrir una operación mucho más grande de Jaguar y de Land Rover. En términos de inversión directa, entre 2005 y 2016, la participación, o mejor, la inversión directa extranjera desde el Reino Unido en Colombia, del 100% de la totalidad de la inversión extranjera en Colombia, 13% era británica,
y de la inversión directa extranjera colombiana en el Reino Unido. En esa década el 13% iba hacia el Reino Unido. Por lo tanto, hay mucho espacio por donde crecer. Y digamos que también existe un reto frente al tema de market share en Colombia británico, y es cómo hacemos para ganarle, entre comillas, a nuestros competidores directos, que son Alemania, Francia, España, y es mostrar las capacidades también británicas que tenemos en el país. Y ya para terminar un poquito, quería contarles qué hacemos nosotros desde la Embajada, desde el Departamento de Comercio Internacional, y es fomentar esas exportaciones de bienes y servicios desde el Reino Unido hacia Colombia. Que va a pasar rápido, me quedan 5 minutos. ¿Qué estamos nosotros buscando? Una mayor reputación de las empresas británicas del Reino Unido, apertura de mercados, nosotros trabajamos hacia la apertura de mercados, crecimiento en últimas del comercio. Tenemos presencia en 107 mercados, Colombia es uno de esos 107 mercados, somos alrededor de 1.900 personas trabajando en el departamento a nivel global. Tenemos como meta a 2020 a nivel global aumentar el valor de las exportaciones británicas a $1 trillón de libras esterlinas, contar con más de 100.000 empresas británicas exportando, y también aumentar esa inversión directa extranjera al Reino Unido. Nosotros ayudamos, desarrollamos y coordinamos toda la política comercial del Reino Unido, negociamos TLCs, acuerdos de acceso a mercado, acuerdos de comercio bilaterales, apoyamos a las empresas británicas a ver cómo pueden ellos aumentar sus exportaciones al exterior. Estos son algunos de los servicios que nosotros tenemos. Igual esta presentación les queda a ellos, para que puedan entrar a mirar temas. Tenemos una serie, digamos, de alianzas con cámaras de comercio. En este momento tenemos 3 cámaras de comercio bilaterales, UK Colombia Trade aquí en Bogotá, la Cámara Colombo-Británica también en Bogotá, y la British and Colombian Chamber of Commerce en Londres. Estos, digamos, nosotros como oficina trabajamos en sectores que tienen alto impacto en la competitividad, tanto del Reino Unido como de Colombia, el transporte, ferrocarriles, como les mencionaba anteriormente, temas de energía, defensa y seguridad, salud, educación, servicios financieros, agricultura y agua y desperdicios. También apoyamos el tema de la inversión colombiana en el Reino Unido, que es un tema que nos interesa tanto a Colombia como al Reino Unido fomentarlo. Un tema que se me olvidó también en la visita de Estado es que se anunció el Fondo de Prosperidad del Reino Unido por 25 millones de libras, con 3 componentes: infraestructura, agricultura y gobernanza. ¿Qué se busca con esto? Es ayudar al desarrollo de Colombia de estos 3 sectores, hacer estos 3 sectores más competitivos, con un enfoque de género, reduciendo pobreza, pero también abriendo oportunidades comerciales para terceros países. Eso es algo muy importante, y es un poco romper con las barreras al comercio que hoy existen en Colombia. Y estas son algunas fotos de cómo estamos fortaleciendo las relaciones comerciales entre el Reino Unido y Colombia. Esto fue en el Congreso Colombiano de Infraestructura, donde llevamos 7 años participando activamente con nuestras empresas. En el último año hemos tenido la visita de 2 secretarios de Estado, Liam Fox, que es el secretario de Estado para Comercio Internacional, Chris Grayling, que es el secretario de Estado para Transporte, y en noviembre, si no estoy mal, del año pasado, se nombró al primer enviado comercial para Colombia, Chile y Perú. Es un enviado nombrado por la primer ministro, dada la importancia que tiene para las relaciones bilaterales. Se llama Mark Menzies. Ya le hemos recibido en dos oportunidades, y hace 2 semanas se anunció también el nombramiento de Joanna Trelling como alta comisionada para el comercio para América Latina. ¿Alguna presencia en británica? En este momento hay grandes empresas como estas que de pronto ustedes reconozcan: Diageo, Arup, GSK, Jaguar. Son solamente algunas. En este momento hay entre 105 y 120 empresas británicas presentes en Colombia. ¿Por qué no hay un número exacto? Porque 105 son las que tienen representación acá, digamos que ahí están constituidas en Colombia. Esas 15 son empresas que tienen representación o que tienen contactos con aliados, pero digamos que no están 100% en Colombia. Y ya, esto es todo lo que les quiero contar en
Muchísimas gracias. A continuación, escucharemos al señor Luis Alberto Palacios, quien es economista de la Universidad de los Andes. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Manchester. Ha tenido una trayectoria importante como asesor económico y político en el Congreso de la República. Ha trabajado muy de la mano con la Embajada Británica en Colombia. Actualmente se desempeña en la estructuración de políticas bilaterales entre Colombia y el Reino Unido. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Unas gracias gigantescas al profesor Sierra por invitarnos, por hacernos partícipes de esta charla, que para nosotros, como decía Carlos, nos interesa muchísimo en ánimo de fortalecer nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia y con el Reino Unido. Desafortunadamente yo hoy les vengo a contar y a compartir una triste historia, y es el tema del Brexit. El Brexit arranca como una idea simplemente política, ya les voy a contar un poco más, para tratar de unir a un Reino Unido polarizado por el tema de la pertenencia a la Unión Europea, y al final esa simple herramienta que pretendía unir a este pueblo polarizado por el tema de la Unión Europea salió mal, y efectivamente hoy el Reino Unido está en proceso de salida de la Unión Europea. Les voy a contar un poco de historia también, pero enfocada hacia esa relación entre el Reino Unido dentro de la Unión, justamente para darles una luz de por qué se dio este fenómeno de salida del Reino Unido. El Reino Unido entra en 1973 a la Comisión Económica Europea. No es uno de los primeros países en entrar, ya la Comisión cumplía aproximadamente 15 años cuando el Reino Unido entra a la Comisión Económica Europea. Y desde ahí ha mantenido cierta distancia, y lo cual esa distancia ha permanecido en la mente colectiva, en ese pensamiento colectivo, y el Reino Unido nunca se ha sentido totalmente parte de la Unión Europea. Entre ellas, ya nos comentaba el profesor Sierra, en 1985 se crea la zona Schengen, y el Reino Unido en ese momento es el único en decir que no a la zona Schengen. En 1999, 19 países europeos inician su transición hacia el euro como moneda única dentro del mercado común. El Reino Unido también se aparta de esta política. Entonces esto muestra, da las primeras señales de por qué el Reino Unido no se ha sentido en su sociedad, en las raíces de su sociedad tan integrada a la Unión Europea. Algo de economía, de los tamaños de la economía, de las representaciones tanto de la Unión Europea en el mundo como el Reino Unido en la Unión Europea. Ya nos comentaba también el profesor Sierra. Una de las cosas muy importantes que va a perder el Reino Unido como negociador a futuros tratados de libre comercio es ese poderío económico que representaba antes siendo parte de la Unión Europea. Hoy, como están las cosas, la Unión Europea es la segunda economía más grande del mundo, representando el 22% después de Estados Unidos. Como ya nos lo explicó muy bien el profesor Sierra, en 2 años larguitos, ya les voy a contar, el Reino Unido únicamente va a ser el 3%. Eso significa una pérdida gigante de poder de negociación para los tratados de libre comercio, no solo con la Unión Europea, que se vendrán y que ya están en proceso, sino con terceros países como Colombia. Dentro de la Unión, Alemania es la principal potencia, ustedes muy bien lo saben, es quien maneja buenos hilos de la Unión, pero el Reino Unido hoy es la segunda economía más grande, representando el 16% de la economía de la Unión Europea. Algo de cifras que ya Carlos muy bien las explicó. Lo que quiero resaltar aquí es que justamente el pertenecer al mercado único, sobre todo cuando hay una dependencia tan grande en el comercio del Reino Unido, prácticamente la mitad de las importaciones y exportaciones provienen de la Unión, significa grandes ventajas.
en particular porque elimina todas las barreras tarifarias y no tarifarias al comercio. Sobre todo estas últimas son las más importantes y que generan grandes costos ocultos al comercio. Entre ellas les puedo contar, por ejemplo, el tema de reglas de origen, el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias al comercio vegetal y animal, el tema de controles fronterizos. Bueno, y hay varios barreras no tarifarias al comercio que hoy, gracias a que pertenece el Reino Unido a la Unión, no existen, pero que desafortunadamente van a existir en algunos meses. Otra de las cosas muy importantes para el Reino Unido, ya que, como lo explicó Carlos, el 80% de la economía del Reino Unido es servicios, es que dentro de la Unión el libre comercio de servicios está garantizado. Ya lo vamos a ver que en un eventual tratado de libre comercio, lo más seguro es que no se garantice este comercio libre de servicios, lo cual sería un golpe bastante duro para la economía del Reino Unido. Y otro punto importante es que es tan fuerte la integración no solo comercial, en términos de importaciones y exportaciones netas, sino que la cadena de valor de la producción del Reino Unido depende en gran medida de materias primas y de procesos intermedios en la Unión Europea, los cuales también se van a ver afectados por estas barreras tarifarias y no tarifarias. Este es justamente la creación de esa cadena de valor que hoy depende el Reino Unido de la Unión Europea. En particular, si ustedes ven, hoy el 20% de la economía del Reino Unido se hace fuera de sus fronteras, de las cuales aproximadamente el 10% son hechas en la Unión Europea. Entonces son sectores, como lo hablábamos ahora, el automotriz, por ejemplo, el sector aeronáutico, el cual el producto final sale del Reino Unido, pero muchos procesos intermedios se hacen en la Unión. Entonces esto va a generar un golpe fuerte si no se logra un acuerdo de integración importante a partir de su salida efectiva. Por zonas, ya Carlos muy bien nos puso un mapa muy interesante. Yo quiero añadirle una barra, una zona a ese mapa, y es la Unión Europea. Después de Londres, que pues contribuye efectivamente 20%, después del suroeste, es la segunda área que contribuye más a la economía del Reino Unido. La tercera área que contribuye es la Unión Europea. Vuelvo al punto, es que la economía británica está muy integrada a todos sus sectores importantes, y se van a necesitar mucho trabajo y soluciones contundentes para garantizar esa integración, que siga esa integración. Ya los países, bueno, digamos que el punto que quiero resaltar aquí, ya lo vieron muy bien, es simplemente resaltar cuáles países, adicional al Reino Unido, van a verse afectados por la salida del Reino Unido. Indudablemente el Reino Unido es el más afectado, pero también van a haber terceros afectados. En particular les adelanto, Irlanda, la República de Irlanda o Irlanda del Sur, como la conocimos en algún tiempo, va a ser la segunda economía más afectada a partir de esta salida, por su alta dependencia, no solo comercial, sino migratoria y de producción con el Reino Unido, obviamente por su cercanía, no existen fronteras, y este es un punto álgido en la discusión que ahorita se está dando en temas del Brexit. Bueno, hablando de las causas de salida, esta es una de las causas más importantes que en la gente, digamos que fue una idea que se le metió en la cabeza, en el colectivo de la gente, sobre por qué debería el Reino Unido no estar en la Unión Europea. Y esas son las contribuciones que se hace del Reino Unido y de todos los países integrantes de la Unión, de todos los países miembros, al presupuesto de la Unión. La Unión funciona como una entidad territorial parecida a un país también, tiene su presupuesto, tiene sus ingresos, tiene sus gastos. Y los ingresos son las contribuciones de los países miembros. Entonces, para el caso particular, aquí les traigo las cifras para que se den una luz de lo que estaba contribuyendo y lo que estaba recibiendo, lo que sigue igual, mientras sale el Reino Unido de la Unión Europea. Para el 2016, por ejemplo, la base de contribución bruta del Reino Unido a la Unión Europea se estimó en 17.000 millones de libras. Este cálculo se hace en base a dos cosas: al tamaño de la economía respecto a la Unión Europea y a la base tributaria. El Reino Unido tiene una cosa bien particular, y es que con respecto a su economía es de los países que más recoge impuestos. Entonces, por ese motivo se negoció
una reducción, una deducción de impuestos, que en inglés se llama rebate, que es justamente para compensar este exceso de recaudo fiscal respecto a su economía, porque de lo contrario iba a ser desproporcionada su contribución a la Unión Europea. Entonces, para el 2016 en particular, esta deducción fue de 4.000 millones de libras. Eso quiere decir que al final su pago neto como contribución por ser miembro de la Unión Europea fue de 13.000 millones de libras. Ahora bien, ya analizando por el otro lado, uno de los gastos más grandes, de las contribuciones más grandes que hace la Unión Europea a todos sus países miembros, incluyendo el Reino Unido, son contribuciones al sector agrícola. Los subsidios agrarios son bastante importantes. En particular para el Reino Unido, para el 2016 recibió 5.000 millones de libras en recursos de la Unión, gran parte de ellos destinados al sector agrícola. Entonces, si ustedes hacen sus matemáticas bastante sencillas, cualquiera dice, bueno, este negocio no nos conviene, estamos perdiendo porque estamos contribuyendo netamente 8.000 millones de libras más de lo que estamos recibiendo. Y eso fue una idea que se vendió bastante bien entre la gente. Esta es la segunda razón fuerte de por qué la gente decidió salir, y es el tema de la migración. Si ustedes pueden ver, la migración en general siempre ha sido mayor la contribución de países terceros, países que no pertenecen a la Unión Europea en su migración, respecto a los que sí pertenecen. Sobre todo de países que pertenecen al Commonwealth. El Reino Unido es bastante juicioso con sus excolonias y tiene bastantes privilegios para los países que pertenecen al Commonwealth. Entonces hay mucha migración de parte de esos países. Pero pero la Unión Europea también contribuye de manera importante a la migración. Pero ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué entonces le ponen problema únicamente a la Unión? Y es justamente por la información que tenemos abajo. Y es, mientras que la migración proveniente de terceros países, sobre todo llega a estudiar, algunos llegan como acompañantes, como parejas de personas británicas, y solo el 22% llega por un trabajo definido. Las personas que provienen de la Unión, el 47%, o sea, 1 de cada 2 prácticamente, llega por un trabajo definido. Entonces, por supuesto, esto vendió la idea de que la gente que viene de la Unión Europea al Reino Unido está quitando trabajos, estaba quitando los empleos, sobre todo los empleos de menores especializaciones. Entonces, los empleos de la inmensa mayoría de la gente se estaban viendo supuestamente afectados por esta migración. Esa es la realidad. Entonces, esas 3 causas se combinaron, que es, primero, esa sensación no tan grande de integración. Los británicos en general siempre han sentido culturalmente distantes de la Unión y de Europa, en general del continente. La segunda, el tema de la migración. La tercera, el tema de las contribuciones. Entonces, desde ya varios años, eso no fue nuevo, siempre se ha tenido la idea de que se debía preguntar si se debía permanecer en la Unión o no. En particular, los sectores más conservadores han querido siempre, o querían hacer justamente esta pregunta a la gente. Y el primer ministro David Cameron, una de sus promesas de campaña fue definitivamente preguntarle a la gente, ya de eliminar esta duda y preguntarle a la gente si quería o no quedarse en la Unión. Él, justamente, les comentaba al principio, él lo hizo más esperando que la gente decidiera quedarse y para unir a la gente, en eliminar esta polarización de si pertenecer o no pertenecer. Pero al final las cosas salieron mal. Desde las encuestas, incluso les traje estas cifras bien interesantes porque creo que se les puede parecer mucho a cierto referendo que se hizo aquí hace un par de años. Y las encuestas, que también distrajo mucho al gobierno en ese momento y a los que querían quedarse en la Unión, las encuestas mostraban un amplísimo margen a favor de quedarse, más o menos 70-30. El punto es que estas encuestas, primero, generaron el efecto de descuido por parte de la gente que apoyaba, de las campañas que apoyaban quedarse. Y segundo, que no tuvieron en cuenta al sector rural inglés. Entonces ahí hubo un desfase importante de lo que presupuestaron en un principio y lo que pasó al final. Efectivamente, fue una sorpresa para todos, incluyendo al primer ministro David Cameron, quien
renunció a los pocos días debido a que consideró que esto fue un fracaso de su política. Y estas son algunas cifras, les comento, parecidas a lo que pasó aquí un poco. Al final la participación sí fue bastante amplia, el 70% del censo electoral, aproximadamente 30 millones. El margen al final entre quedarse y salir fue bastante pequeño, 2% de diferencia. Y algo muy parecido a lo que pasó aquí, en particular, tanto las personas jóvenes como las personas más educadas votaron en su mayoría por quedarse, mientras que las personas más viejas, mayores, digamos así, y con menores niveles educativos votaron más por irse. Esa fue la realidad. Los efectos económicos inmediatos, indudablemente lo que más impactó el Brexit al otro día fue la moneda británica, la libra esterlina. En particular, si ustedes ven ahí, en 2016, esa caída, la primera caída, fue justo al otro día del Brexit. El referéndum fue el 23 de junio de 2016, eso fue el 24 de junio. Y fue no solo la caída, sino fue el movimiento más grande en la historia de la moneda. Y no solo eso, sino que justamente, si ustedes ven, esa caída de 2016 es la primera, pero después los mercados intentan de cierta manera recuperarse, pero no lo logran. Y a finales de 2010 la moneda sigue bajando hasta alcanzar unos niveles no vistos sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso impactó muchísimo, sobre todo el tema de importaciones en el Reino Unido. Y uno de los efectos no tan inmediatos, pero sí al par de meses, fue revisado el riesgo soberano, justamente por toda esa incertidumbre que se genera no solo en la parte fiscal, sino en la dinámica económica total, es que el riesgo soberano fue revisado y fue revisado a la baja. Con la bolsa de valores, la bolsa de valores muestra, yo cuando saqué esta gráfica hasta me asombré también, porque la bolsa de valores no cayó tanto como se hubiese esperado. Al otro día de la salida de la Unión, del referéndum que aprobó la salida, únicamente cayó el 3%. Y esto se debe en gran medida a que las empresas británicas más grandes están sumamente globalizadas. Entonces al final esta reducción en la moneda, que afectó a muchas empresas pequeñas, ya nos mostraba Carlos, hay una importante cantidad de empresas pequeñas, pero esas empresas que sí vieron afectadas por ese movimiento brusco en la moneda, pero las empresas grandes no se vieron afectadas. Entonces por eso este índice de la Bolsa de Valores de Londres no cambió tanto. Bueno, voy a avanzar rápidamente. La economía en general ya en su mediano plazo no se ve por ahora que tenga mucha afectación. Obviamente hay que esperar qué es lo que va a pasar con las negociaciones del Reino Unido en su salida. Rápidamente, ¿qué se está negociando hoy? Se están negociando dos cosas. La primera es el proceso de salida, que es un periodo de implementación, un periodo de transición, el cual ya está negociado. En esto no quiero decir acordado, porque se maneja la premisa de que no hay nada acordado hasta que todo está acordado, va a ser un solo acuerdo de salida. Pero al menos ya se negoció de que el periodo de implementación va a ser hasta el 31 de diciembre de 2020. El 29 de marzo de 2017, la primera ministra, Theresa May, hace uso del artículo 50, que es el artículo de salida, y el artículo 50 dice que a los 2 años el país va a dejar de ser parte de la Unión. Es el primer país que hace eso en la historia de la Unión Europea. Pero la idea es, eso querría decir que el 29 de marzo de 2019 el Reino Unido estaría fuera de la Unión, pero se está justamente negociando un periodo de transición adicional para poder negociar no solo el acuerdo con la Unión Europea, sino con muchísimos terceros países, incluyendo Colombia, con los cuales hoy el Reino Unido se beneficia a través de la Unión Europea con múltiples acuerdos comerciales. En particular, estos son los puntos más importantes y los retos más grandes para el Reino Unido a partir de su salida, y es reemplazar 759 tratados internacionales que la Unión Europea tiene con 168 países, que no solo trata temas de importación y exportaciones, sino que trata procedimientos aduaneros, cuotas agrícolas, hasta aeronavegabilidad se tratan en este tipo de acuerdos, medio ambiente, cooperación internacional, la inversión extranjera.
profesor Sierra es una persona muy estudiosa y muy juiciosa, y él tenía las cifras absolutamente adecuadas de la inversión extranjera directa del último año. En el 2017 el Reino Unido bajó al 5º puesto y subieron México y España porque unas multas grandísimas a Claro y Movistar por el tema de la infraestructura en el país. Pero años atrás, 5 años atrás en particular, hasta el año antepasado, el Reino Unido fue la tercera fuente de inversión extranjera directa más grande en Colombia. Entonces eso también es importante para nosotros. Eso va a quedar dentro del periodo de implementación, o sea, el Reino Unido va a disfrutar de estos derechos todavía. ¿Qué no va a disfrutar? De nuevos tratados internacionales. Por ejemplo, hoy la Unión Europea está negociando unos acuerdos internacionales con Estados Unidos, ya el Reino Unido no entraría ahí. Votos sobre decisiones de mediano y largo plazo, y asuntos de seguridad interna y alta sensibilidad. También se decidió que, salvo excepción extrema en que la Unión Europea invite al Reino Unido a participar de estas discusiones de seguridad interna, en la mayoría no lo va a hacer. Bueno, rápidamente, tiene que garantizar la libre movilidad todavía durante el periodo de implementación, tiene que seguir haciendo sus contribuciones como cualquier otro país miembro que goza de derechos y deberes. En particular, estos 2 años al Reino Unido le van a costar entre 35.000 y 39.000 millones de libras. Eso es lo que la prensa lo ha llamado como su acuerdo de divorcio. Y hoy, que es de los temas más álgidos, que incluso hay riesgo de que ese acuerdo de salida no se dé, por eso les comentaba de que no hay nada acordado hasta que todo está acordado, es el tema de la regulación fronteriza entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, ya que es un tema bastante sensible, sobre todo para la República de Irlanda. Ninguna zona quiere ceder. El Reino Unido quiere libertad total de movimiento, de comercio, y la Unión Europea no le interesa tanto, porque al fin y al cabo la República de Irlanda hace parte de la Unión, entonces no tiene sentido tener barreras al comercio y barreras fronterizas en el continente y no tenerlas en la República de Irlanda, sabiendo que es parte de la Unión. Entonces están en ese proceso de negociación. Rápidamente, ¿qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2021? No sabemos. Ya les voy a comentar algunos escenarios que se pueden pasar. Indudablemente se va a afectar la demanda doméstica por el tema de que se crecen los costos tarifarios y no tarifarios al comercio. La inversión extranjera, el 50% de la inversión extranjera del Reino Unido proviene de la Unión Europea. Hace un par de años, Ernst & Young hizo una encuesta a los inversionistas de por qué decidían invertir en el Reino Unido. El 70% respondieron que porque pertenecía a la Unión, que lo veían como una puerta de entrada a la Unión. Bueno, y les comentaba rápidamente los otros países que van a verse fuertemente afectados. Irlanda, indudablemente, por su frontera común, por su tamaño de la economía relativo a la dependencia con el Reino Unido. El tercer país va a ser Países Bajos, ya que es el segundo socio comercial, el primer destino de inversión, Bélgica y Alemania. Bueno, estos son los escenarios que tiene el Reino Unido para afrontar el futuro con la Unión Europea. Entonces, aquí está desde mayor integración hasta menor integración. Rápidamente, la mejor opción, o la más integrada, no sé si la mejor, la más integrada sería seguir perteneciendo al mercado único. Este es al estilo de Noruega. ¿Qué tiene bueno? Que permite el comercio de servicios, que la inmensa mayoría de barreras no tarifarias se eliminen. ¿Qué es lo malo? De que Noruega no tiene derecho a voto dentro de la Unión. Entonces, salirse de la Unión teniendo derecho a voto para volver a garantizar muchas cosas, por ejemplo, como el tema de la migración, y no tener derecho a voto es una cosa que políticamente no va a salir bien. Entonces, esa es una opción. La segunda es pertenecer a la Unión Aduanera, al Customs Union, como es el caso de Turquía hoy. Por ejemplo, permite el comercio de servicios, sí, pero no se eliminan todas las barreras no tarifarias. Por ejemplo, reglas de origen, medidas fitosanitarias, se tienen que acordar. Entonces, y se supone, en general, la inmensa mayoría de países han tomado pertenecer a la Unión Aduanera como un primer paso para pertenecer a la Unión. Entonces, aquí no tiene sentido que salga de la Unión para entrar ahí. Digamos que el escenario más probable es que se hagan acuerdos comerciales al estilo suizo. Suiza tiene acuerdos comerciales sector por sector, porque como tiene una economía tan particular, entonces para ellos resultó ser mejor hacer estos acuerdos comerciales uno por uno. Para allá
menores niveles de integración, Tratado de Libre Comercio. El gran problema, para no extenderme, el gran problema con el Tratado de Libre Comercio, como les decía, es que no garantiza, en una inmensa probabilidad no va a garantizar el comercio de servicios. Entonces sería un golpe gigantesco para el Reino Unido. Y la última opción es simplemente no hacer nada y asumir las reglas de la OMC. La OMC no van a ser aranceles del 100%, por supuesto, porque la OMC maneja la regla de país más favorecido, pero aproximadamente estamos hablando de entre aranceles del más o menos 5% en vehículos, 10% en maquinaria, 15% en sector agrícola. Entonces eso va a golpear. Más o menos lo que hacen los cálculos es que si entre más integrado igual siempre va a perder, pero va a perder aproximadamente un 2% del PIB en el largo plazo, si es menos integrado un 7%. Bueno, esos son los países. Y les quiero adelantar algo, y esto pues, si no me queda tiempo podemos complementarlo en la discusión, pero es qué va a pasar en el escenario del Brexit con Colombia. Entonces lo primero es, ya el Reino Unido no puede disfrutar de ese acuerdo comercial a partir del periodo de implementación. Durante el periodo de implementación sí va a poder participar de ese acuerdo, y tanto empresas británicas como colombianas van a disfrutar de las mismas condiciones y reglas. En particular, aparentemente, lo que hemos en nuestras conversaciones con el gobierno, no se va a necesitar ningún tipo de ratificación ni procedimiento legal en Colombia, simplemente una notificación por parte de la Unión Europea de las condiciones del periodo de implementación, y Colombia una nota diplomática o verbal, bueno, y algo así. Entonces, pero no se necesita gran cosa. Pero que sí se va a necesitar después es un nuevo acuerdo bilateral. Entonces lo que en general quiere manejar el Reino Unido, no solo con Colombia, sino en su mayoría con todos los terceros países, es tratar de copiar las reglas que ya existen. El Reino Unido, es imposible que ahorita en 2 años logre negociar toda esa cantidad de tratados que les comenté, con toda esa cantidad de países que les comenté. Entonces lo ideal para nosotros es tratar de copiar simplemente estas medidas. Y una de las cosas difíciles, como les comentaba, para que el Reino Unido perdió un poder de negociación gigantesco y le va a tocar mediar con eso. Adicional que hace desde que pertenece a la Unión Europea, todos los tratados comerciales los negocia la Unión, no los países. Entonces hoy el Reino Unido no tiene expertos en negociaciones comerciales, con lo cual hasta es un interesante enfoque de estudio para los futuros expertos en negocios internacionales en el Reino Unido. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar hoy, y ahorita aprovechamos eso, más cosas. Muchísimas gracias. Queremos contarles que este evento y las conferencias están siendo transmitidas a través de Facebook Live, de la página de la facultad FCEA, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. A continuación, la moderación de las preguntas la realizará el profesor Jaime Sierra. Ok, se oye, ¿verdad? Bueno, primero de todo, de nuevo, les reiteramos las gracias a Carlos y a Luis. Como les decía al comienzo, espero que ustedes, que son la razón por la que organizamos estos eventos, no solamente lo disfruten, sino que además aprendan cosas y que les queden cosas, inquietudes de aquí para adelante, porque ese es el papel de la universidad y ese es el trabajo que ustedes vienen a hacer aquí. Por eso nos esforzamos por darles oportunidades para que incursionen en otros temas y además con buena información. Bueno, parece que hay bastantes inquietudes. Joana, tú me ayudas luego con el tiempo, no sé si alcancemos a responder todo, pero vamos a tratar. Hay un par de preguntas que apuntan más o menos en el mismo sentido, que creo que vale la pena poner de entrada, que se refieren al papel que puede jugar el Reino Unido
a través no solamente del tema de los acuerdos, sino de la iniciativa empresarial, de la iniciativa inversionista en relación con Colombia. Uno, clarísimamente, la posibilidad de que haya inversión y de que haya transferencia del conocimiento, de esa expertise, de experiencias, en fin, del lado británico hacia el lado colombiano. Uno, en relación con el tema del desarrollo del agro, y dos, en el otro tema que históricamente fue muy importante y que hoy no lo es tanto, que es la reactivación o la reconstrucción de la red férrea. De hecho, en relación también con el primer tema, porque ustedes saben que uno de los problemas grandes del campo colombiano no es la producción, sino es el tema de la comercialización. Entonces la primera pregunta es, desde su conocimiento y experiencia, ¿qué posibilidades, qué tanto interés y qué probabilidades hay de que Reino Unido y Colombia en los distintos niveles puedan converger en esos temas? Pues mucho, la verdad. Digamos que gran parte de lo que nosotros estamos haciendo desde el Departamento de Comercio Internacional es enfocarnos en esos sectores. Y es, por un lado, desde el lado de cooperación como tal, hemos venido trabajando con, por ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura, con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio de Transporte, para ayudar a Colombia a rehabilitar algunas de las vías férreas. Incluso estamos trabajando con una empresa británica que se llama Hotel, la rehabilitación del ferrocarril central que conecta Santa Marta con Chiriguaná, para dinamizar también el mercado más allá del carbón que hoy se transporta. Y eso está atado, por ejemplo, al Fondo de Prosperidad, que no alcancé a hablar muy en detalle, pero son unos recursos de cooperación que le va a permitir al gobierno, a los gobiernos regionales sobre todo, por ejemplo, el diseño más que el diseño de planes maestros de transporte ferroviario, por ejemplo, es la integración, porque ya existen una cantidad de planes maestros, pero sí es la integración de esos planes maestros para que se pueda desarrollar ese sector y que ese desarrollo se haga con estándares internacionales. Eso ahí va conectado con lo que yo estaba diciendo de la competitividad del país y de abrir oportunidades comerciales para terceros países. Y es que esos estándares internacionales le van a permitir a Colombia abrir licitaciones, por ejemplo, por operación ferroviaria, en donde puedan participar otros países, ojalá el Reino Unido, y por eso estamos trabajando fuertemente en eso. En el sector agrícola igual, con el Fondo de Prosperidad también estamos impactando como dos partes del sector agrícola. Uno es el tema del uso intensivo de tecnología para la producción y la comercialización de productos agrícolas en el país a través de un programa que se llama el Agritech Catalyst Program, que es una competencia básicamente para que tanto empresas británicas como empresas colombianas puedan unirse a favor del agro. Y otro es también el desarrollo del sector asegurador del sector agrícola en Colombia. El sector agrícola en Colombia no tiene en este momento las garantías para que aseguradoras tanto nacionales como internacionales realmente participen en el mercado, y es algo que nosotros queremos desarrollar a través del Fondo de Prosperidad. Sí, eso de las cosas que quería complementar y comentarles un proyecto muy bonito que está siendo financiado por el Fondo Newton Carlas, que no solo va no solo se desarrolla con el objetivo de integrar el tema de inversión y comercio a los países, sino de ayudar a Colombia en su proceso de salida, en su proceso de implementación de los acuerdos de paz. Entonces, uno de los proyectos que ellos tienen se llama Colombia Bio. ¿De qué se trata? Se trata de ir a las zonas donde el conflicto armado estuvo más intenso, hacer investigación de flora, tomar esta materia prima e investigar sobre esa materia prima en conjunto unidades de investigación, centros de investigación colombianos y británicos, buscar utilidad práctica de esta flora que puede que no esté inventariada. La idea es justamente inventariar
y con estos nuevos usos para esta flora, llegar al país y crear oportunidades de negocios en esas regiones que hoy están todavía abandonadas del mercado colombiano. Entonces, no solo el comercio per se del sector privado, que es supremamente importante, pero esa cooperación en temas de la implementación del proceso de paz, pienso que también es un asunto para mencionar, que es importante para nosotros, por supuesto. Muy bien, una pregunta, digamos que podría considerarse una extensión de la anterior, pero que tiene su particularidad que me parece importante, en relación con el tema del emprendedurismo en general, pero además en particular con un asunto que es de los más críticos para el caso colombiano. Bueno, ustedes trabajan en embajada, pero son colombianos y entonces seguramente conocen bien el tema. Uno de los problemas grandes, a pesar de que se lleva ya un tiempo haciendo un poco de énfasis en el asunto del emprendedurismo, de creación de empresas, startups, no solo en las universidades, en muchos otros escenarios. Sin embargo, uno de los temas críticos es el tema de capital de inversión, capital semilla y sobre todo capital de riesgo para aquellos emprendimientos que no son los emprendimientos típicos, que son bienvenidos y que pueden funcionar, pero en los que no corre el gran peso de los más prometedores por temas de riesgo, de incertidumbre, de horizontes de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta va orientada en ese sentido. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que inversión británica pueda ver con buenos ojos la posibilidad de venir a invertir en startups colombianas, sobre todo en aquellos sectores como el caso del capital de riesgo, que son escasos en el escenario colombiano? ¿Quién empieza? Pues yo creo que sí hay oportunidades, pero creo que en este momento nos falta mostrar en el Reino Unido que hay acá. Creo que ese es el principal reto que tenemos en este momento. Y es algo que tiene que trabajar el gobierno de Colombia de la mano con el gobierno del Reino Unido, pero también con el sector empresarial. Creo que nos falta a nosotros realmente mostrar esas capacidades que tiene hoy el Colombia en términos de emprendimiento, emprendedurismo, pero también es que hay un tema, digamos, el emprendimiento aquí en Colombia todavía está en una etapa muy incipiente. Acá, lastimosamente, el Estado no le apuesta al emprendimiento. Un poco, hace poquito estábamos sentados con una persona del distrito y nos decía, es que aquí al emprendimiento se le castiga. Aquí al emprendedor, si su idea de negocio no sale adelante, le toca volver la plata y le toca comenzar no de ceros, sino de -5 cuando intente nuevamente volver a armar su empresa. En el Reino Unido ocurre lo siguiente: en el Reino Unido el Estado cree en el emprendedor, por eso, digamos, en las cifras que mirábamos, el 89% de las empresas registradas tienen entre 0 y 9, que son emprendimientos. Entonces, solamente el Estado le cree con entidades del gobierno como Innovate UK, por ejemplo, pero también el sector privado le cree y hay ángeles inversionistas. Y un poco lo interesante de la economía y de la mentalidad británica es eso. Entonces, creo que sí, nosotros nos toca hacer un esfuerzo mucho mayor de venderle esas ideas de negocios al Reino Unido. Yo sí creo que hay espacio para inversionistas, pero en este momento un poco el esfuerzo que está haciendo desde el nivel gubernamental, y en este momento tengo la camiseta gubernamental, es inversión en grandes proyectos de infraestructura, en grandes macro proyectos, pero sí nos toca, digamos, meter un poco el acelerador al tema de emprendimiento, que sí es clave. Sí, totalmente de acuerdo con Carlos. Tal vez sí pienso que el escenario en este momento puede no ser el más adecuado justamente para que inversión británica llegue directamente a los emprendimientos. Pero yo quiero destacar dos cosas. La primera es que el gobierno británico sí está muy interesado, y lo viene haciendo, en invertir en emprendimiento enfocado a investigación y desarrollo.
Entonces, eso sí es una parte importantísima para el trabajo nuestro como intermediarios de embajada entre los dos gobiernos, y se ha visto unos muy buenos resultados. Y la segunda es que, de todas maneras, a pesar de que no haya ese apoyo directo de el Reino Unido a los emprendimientos, sí la idea es que estos macroproyectos que se vienen generen unas externalidades positivas en la economía colombiana, que justamente, incluso Carlos lo mencionó, una de las cosas que estamos impulsando fuertemente, y ese sí es un trabajo mío en particular, es el tema del acuerdo de doble tributación. Estamos totalmente seguros que, eliminando la doble tributación, van a haber muchas empresas a invertir en proyectos que no solo, en macroproyectos, que no solo van a dinamizar la economía colombiana, sino que van a requerir de muchísimo trabajo de pequeñas empresas y de trabajadores colombianos. Entonces, ese es un efecto de esa inversión que estamos tratando todos los días de potenciar. Déjenme extender esta pregunta en otra dirección, con un par de temas que se mencionaron aquí, pero que usualmente no hacen parte de las discusiones. Una premisa, que creo que la mencionaste tú, es el hecho de que hay una buena cantidad de personas, sobre todo tú mencionaste, en temas de formación de posgrado, es decir, maestrías y doctorados, colombianos que por razones obvias van a conseguir estos títulos en el Reino Unido. Uno. Y dos, por el otro lado, en concordancia, como creo que eso lo mencioné yo, el acuerdo más grande de cooperación en relación con los temas de ciencia, tecnología e innovación, a pesar de que es un acuerdo, digamos, cuya base es la política exterior británica, pero en el caso colombiano el más grande es, en el marco de Newton Caldas, es con el Reino Unido. Y entonces la pregunta que complementaría esta es: ¿qué opciones, qué posibilidades, digamos, reales ven ustedes de que, más allá del tema que acabamos de mencionar, por ejemplo, se estreche esa cooperación y se estrechen los vínculos, ya no solo en términos de transferencia de conocimiento por esa vía, sino que eso se convierta, por ejemplo, en startups del sector tecnológico, se convierta en la posibilidad de mayores intercambios en términos de capacidades de gente que va a trabajar allá o gente que viene a trabajar acá por esa vía, etcétera, etcétera? Sí, dejemos a Carlos pensar un poco. A ver, de las cosas que yo quisiera rescatar es, primero, sí, esa transferencia de conocimiento es muy importante, pero también el traer investigadores y llevar investigadores en persona es muy importante para nosotros. Quiero hacer la propaganda de aquí, si muchos de ustedes que están saliendo de sus pregrados no conocen, es la beca Chimney. Es una de las banderas en la parte de educación del gobierno británico. Es una excelente beca para estudiar una maestría en el Reino Unido. Cubre la universidad, cubre la estadía, cubre los tiquetes aéreos, la visa, todo, absolutamente todo está cubierto por la beca. Y hasta eso me comenta Carlos, hasta fotocopias está cubierta, absolutamente todo, es una beca muy buena. En promedio en Colombia están saliendo, me corrige Carlos si me equivoco, más de 30 a 35 personas cada año, ¿cierto? Entonces, a pesar de que es una beca bastante peleada, han sido muchos los beneficiarios y es una gran oportunidad para gente talentosa, gente líder que se está preparando para hacer cambios importantes en el país, que vayan a ganar no solo conocimiento, sino a traer algo de esa cultura británica a nuestro país. Entonces, eso como punto número uno. Y segundo, dentro de las cosas que como embajada sí queremos, en particular en mi equipo, en el largo plazo, es sí tratar de incentivar el tema del crowdfunding. Pensamos que es muy importante. Apenas es una idea que se nos llegó a la mente hace unas 3 semanas, en el cual estamos preparando unos documentos o unos planes de trabajo a futuro, y ese es uno de los temas que queremos desarrollar y queremos plantearle al gobierno colombiano, y justamente va a haber ese espacio para que
dineros británicos lleguen a financiar esos emprendimientos de manera directa. Es una idea que todavía tenemos, queremos trabajar, queremos proponerla, pero sí estamos convencidos de que esa cooperación en emprendimiento debe darse en el corto plazo. Ahí yo quiero complementar también lo que dice Luis, es, claro, digamos, el tema de intercambio de estudiantes, la beca Chipling es importantísima, pero creo que es aún más importante es que estos colombianos que van al Reino Unido a estudiar y que los británicos que también vienen a Colombia a estudiar les hagan entender a las universidades la importancia de esa integración entre, por ejemplo, centros de innovación. El centro de innovación, por ejemplo, de la Universidad de Oxford es una cosa impresionante, en donde hasta hace 6 meses estaban probando la tecnología 5G, en donde estos centros de innovación ponen al sector privado, a la academia y al Estado a trabajar todos por el mismo, por un mismo fin. Y qué mejor que las universidades, que la Javeriana pudiera hacer un convenio con el Centro de Innovación de Oxford para desarrollar una nueva tecnología. O por ejemplo, hay una universidad que es la Universidad de Cranfield, que está concentrada solo en posgrados, pero acaban de abrir un centro de investigación con recursos de Innovate UK del gobierno del Estado británico, con recursos de Airbus o de Boeing, alguno de estos dos, y la universidad para desarrollar el sector aeronáutico. Entonces, ¿qué mejor que mirar que, que el sector educativo se una? Además, porque también algo que es muy interesante es que de esos centros de innovación de las universidades salen spin-offs que son emprendimientos. Entonces, a partir de todas las investigaciones que se hacen, se fomenta ese emprendimiento, y qué mejor que sea, desde el sector educativo, y que sean los estudiantes que están allá que ayuden a fomentar esta unión. Bueno, y como dicen por ahí, en televisión el tiempo es solo que no estamos en televisión, pero sí en streaming. Entonces ya me hicieron señas de que queda poco tiempo. Quizá para una última pregunta que me parece interesante que la hagan, dado el contexto que hemos estado mencionando, y tiene que ver específicamente con el impacto que puede haber en términos de lo que hemos estado discutiendo acá, las relaciones bilaterales, Brexit, etcétera, pero en particular a la luz de este neofenómeno que ahora está planteado en términos muy concretos, con casi una guerra comercial como la que está planteando nuestro amigo Trump, en particular ahora con una serie de medidas dirigidas específicamente a ciertos países. Que en ese contexto, ¿qué creen ustedes que pueda pasar si uno mezcla ahí gasolina con fuego, como parece que va a ser la cosa? A ver, ¿qué les puedo comentar? Este tema lo estaba manejando justamente en mi equipo, el tema del Brexit en Colombia. Y, a ver, queremos varias cosas. La primera es, queremos implementar en Colombia lo que el Reino Unido lo ha llamado la estrategia de continuidad. Queremos que las reglas comerciales actuales sigan aplicando, que no se desincentive el comercio, que no se desincentive la inversión con estas maneras que les comentaba, tarifarias y no tarifarias del comercio. Por ejemplo, de las cosas que vale la pena resaltar, en particular no con el Reino Unido, sino en general con el Tratado de la Unión Europea. Si ustedes miran las cifras del comercio total, desde que se firmó el Tratado de la Unión Europea, el comercio ha reducido. Entonces uno pensaría, esta cosa que firmamos no sirve. Pero si uno le quita los sectores tradicionales, o sea, lo que es minería, en particular petróleo y carbón, el comercio ha aumentado. El comercio de bienes no tradicionales ha aumentado. Eso quiere decir que este tratado ha ayudado a diversificar las exportaciones de Colombia, que pienso que en el contexto que hemos vivido en los últimos años de esa devaluación tan fuerte del peso, de esa caída tan fuerte del petróleo, pues pienso que es una cosa que le conviene al país. ¿Qué queremos hacer? Entonces, nuestra estrategia es, primero, garantizar que el periodo de implementación aplique en Colombia, que las reglas sigan, que los comerciantes, tanto colombianos, que son muchos,
como británicos no se vean afectados súbitamente por un cambio de reglas comerciales. Y queremos que el acuerdo siga, que ya exista un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y Colombia en el que se siga promoviendo este comercio y esta inversión. Para terminar y para darle el espacio a Carlos de complementarme, uno de los proyectos del Secretario de Estado para el Comercio en el mediano plazo es duplicar el comercio con Colombia, y en eso estamos trabajando, y el equipo de Juan Carlos liderándolo está trabajando muy fuerte en eso. Entonces sí queremos que, por el contrario, este escenario no dinamite las relaciones diplomáticas, comerciales e de inversión entre los países, sino que sea una oportunidad para fortalecerlas. Sí, yo estoy de acuerdo, y además, digamos, independientemente de que uno esté o no de acuerdo con el tema del Brexit, es una realidad, y lo que sí es claro es que también presenta unas oportunidades muy interesantes para Colombia y para América Latina. Vamos, como veíamos en las cifras, América Latina, incluso más allá de Europa, realmente al Reino Unido no le interesaba llegar, y por lo tanto las mismas empresas estaban muy cerradas a Europa. Brexit les obliga a mirar nuevos mercados que no han sido explorados hasta el momento, como el mercado latinoamericano, en términos en términos de, digamos, como de mercados importantes. Después de Europa está el Medio Oriente por el valor de los negocios existentes, y obviamente Asia, y esto sí hace, digamos, que América Latina comienza a tener un perfil mucho más amplio, y eso se ve reflejado en lo que está hablando Luis, el tema de las negociaciones, pero también del alto perfil que la región está teniendo en el Reino Unido. Digamos, en el último año tener a 2 secretarios de Estado en Colombia visitando diferentes ciudades, no solamente Bogotá, los hemos llevado a Medellín, llevamos ahorita al enviado de comercio marítimo, le llevamos a Cartagena, Barranquilla, digamos, ese alto perfil que está teniendo en este momento Colombia es muy interesante. Lo mismo en la región, como les comentaba anteriormente, tenemos desde hace poco menos de 3 semanas una alta comisionada para el comercio a nivel América Latina. Entonces yo sí creo que es una gran oportunidad. Tengo mis reparos en otros temas, pero digamos para nosotros creo que sí es bien interesante. Y también, digamos, por el tema de inversión colombiana en el Reino Unido. Frente al tema de inversión, vemos que el gobierno no se había dado cuenta, digamos, de la importancia de fomentar la inversión británica en el exterior. Brexit creo que fue un llamado de alerta a las empresas, a los inversionistas, al gobierno, de cómo esa inversión afecta realmente a la economía interna británica, y también cómo la inversión directa extranjera en el Reino Unido en este momento es absolutamente necesaria para evitar que Londres deje de ser, digamos, la capital financiera por excelencia. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Creo que con esto le damos la palabra a Giovanna para el cierre. Y bueno, antes de eso, primero es un agradecimiento a Carlos y a Luis por habernos acompañado hoy. Reiteramos el agradecimiento a nuestros panelistas invitados y al profesor Jaime Sierra por la organización de esta cátedra internacional. A ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas noches.